La gestión de las alianzas se refiere al conjunto de problemas y factores que hay que tener en cuenta para poner en marcha una alianza y conseguir que tenga éxito. Ciertamente, el nivel de atención que se preste a la gestión de una alianza va a estar en relación directa con su importancia estratégica, es decir, con su impacto en la posición competitiva de la empresa. En general, deben distinguirse dos bloques o grupos de problemas básicos en la dirección de una alianza: el proceso de formación del acuerdo y su gestión posterior. Completaremos el análisis con algunas reflexiones sobre los resultados de las alianzas. El proceso de formación se refiere al conjunto de actividades que es preciso realizar antes de que la alianza empiece a funcionar de manera efectiva y termina con la firma del acuerdo por parte de los socios. En general, podemos identificar tres partes relevantes dentro de este proceso: la elección de la cooperación como la opción estratégica más adecuada, la elección del socio o de los socios más adecuados y el diseño y negociación de los diferentes aspectos del acuerdo, tales como su contenido, los aspectos formales, la organización o la planificación de las posibles actividades a realizar. Una vez que la alianza se ha constituido, empiezan a desarrollarse las actividades previstas. Al igual que ocurre con las fusiones, este es un momento crítico para el éxito final, ya que los socios empiezan a trabajar juntos y a descubrir sus compatibilidades y sus incompatibilidades. Podemos considerar, por tanto, que el éxito del acuerdo depende en muchas ocasiones de una buena gestión durante su implantación. De acuerdo con Bowman y Faulkner, la gestión de una alianza tiene dos elementos fundamentales para su buen funcionamiento: las actitudes mantenidas por cada socio en relación con el resto de los socios y con la alianza, y los mecanismos específicos utilizados para hacerla funcionar. En cuanto a los mecanismos específicos para hacer funcionar el acuerdo, podemos incluir una definición clara de objetivos, la asignación de recursos a la alianza, el apoyo de la alta dirección, una política de personal positiva, la definición de una estructura organizativa propia y adecuada, un sistema eficaz para la captación de información o mecanismos eficaces para resolver los potenciales conflictos, entre otros. Pero especial relevancia adquieren las actitudes mantenidas por los socios en el éxito o fracaso de una alianza. Hay que tener en cuenta que en una alianza no existen relaciones de autoridad entre los socios, por lo que su estabilidad dependerá en gran medida de una buena gestión de las relaciones entre ellos. Podemos identificar cuatro actitudes básicas. La primera es la confianza, entendida como la creencia de que el socio va a actuar con honradez e integridad en beneficio de la alianza. La segunda sería el compromiso, es decir, la implicación real de cada socio en las actividades asignadas y en el éxito del acuerdo. La tercera sería la comunicación o intercambio, tanto formal como informal, de información útil y oportuna entre socios. Finalmente, la flexibilidad necesaria para adaptarse a las características, comportamientos y actitudes de los demás socios. Por último, hay que señalar que no es fácil medir el resultado de una alianza y su nivel de éxito o fracaso. En principio, una alianza tiene éxito cuando se consiguen los objetivos estratégicos para los que fue planteada. El problema que surge de esta definición es que, además de los objetivos específicos del acuerdo, cada socio puede tener sus propios objetivos, no necesariamente compatibles entre sí. De este modo, un acuerdo puede alcanzar sus objetivos y, sin embargo, perjudicar a alguno de los socios. De forma similar, un acuerdo puede acabar en fracaso al no conseguirse los objetivos propuestos y ser muy provechoso para alguno de los socios. La anterior reflexión nos conduce a considerar la medición de los resultados de las alianzas desde una doble perspectiva, global y de cada socio. Desde una perspectiva global, el éxito se puede medir por la consecución de los objetivos inicialmente planteados y que justificaron la realización de la alianza. Dado que muchos acuerdos recogen objetivos cualitativos, por ejemplo, el aprendizaje entre los socios, no siempre es posible identificar los resultados con una medida objetiva de rentabilidad. Otra posibilidad para valorar los resultados de una alianza es su estabilidad, es decir, la forma en que se desarrolla en el tiempo y eventualmente finaliza.
En este sentido, la situación que implica una valoración más favorable es aquella en la que los socios siguen colaborando de forma indefinida. En el extremo contrario, podemos identificar una situación de claro fracaso cuando el acuerdo se rompe de forma prematura, es decir, antes de su finalización prevista. Pero especialmente importante en el éxito de una alianza es la satisfacción que tengan los socios con su participación en la misma. Con carácter general, podemos considerar que la satisfacción de cada socio va a depender de tres factores. Primero, el logro de los objetivos estratégicos de la alianza, tanto los globales como los propios por los que ha participado en la misma. Segundo, la consideración de que los beneficios de participar en la alianza superan a los costes. Tercero, la percepción de que tanto los beneficios como los costes se reparten de forma justa y equilibrada entre los distintos socios.